Bienvenidos a un capítulo más de Ritmo Verde. Es un podcast del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, donde hablamos principalmente de sostenibilidad, pero tratamos de tener a personajes que realmente viven la sostenibilidad y que puedan aprender ustedes. En este caso tenemos a Verónica Reed, que es la vicepresidenta del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, y yo creería que es una de las personas con más conocimiento sobre sostenibilidad. Y creo que vamos a poder aprender muchísimo. Vero, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Es un gusto estar aquí. Siempre un gusto estar participando en todos los trabajos que hace el CES. Esta labor súper importante de impulsar la construcción sostenible a nivel de país. Buenísimo, bienvenida nuevamente. Y Vero, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria, tus estudios, tus pasiones. Bueno, soy arquitecta de formación. Justamente en la carrera de arquitectura me cuestionaba mucho aquí en la universidad por qué no teníamos más información sobre el tema de la relación del contexto arquitectónico con el entorno natural. Y a raíz de eso decidí especializarme en temas de eficiencia energética y luego profundizar en temas de diseño sostenible y arquitectura bioclimática, un poco para, según yo, plantear mejores soluciones que permitan adaptarse al entorno sin tener un impacto negativo. Y esto fue hace como 26 años, 25 años. Y desde ahí hacia acá ha sido el enfoque de mi carrera, un poco trabajar ya sean proyectos no de diseño, digamos, nuestro fuerte o mi fuerte mayor es justamente en la parte de acompañamiento de diseño ambiental de proyectos. Y este camino surgió justamente a través de esta curiosidad mía y el seguir estudiando e investigando al respecto, y ya es algo en lo que me quedé trabajando porque ya no veo otra forma de hacer las cosas. Entonces simplemente ha sido una trayectoria un poco larga, sí compleja, porque creo que en el país recién los últimos años está acogiéndose esto. Al principio era una lucha por la que seguramente tú también atravesaste. Me acuerdo con los inicios del CES también, desde creo que el 2011, el hacer que el entorno y la comunidad que estaba involucrada en temas de construcción entienda cuál era la urgencia de generar un consorcio de empresas privadas, públicas, individuos que estén un poco impulsando el tema de la construcción sostenible. Y bueno, sí, ha sido un camino largo, pero realmente es lo que me apasiona. Entonces creo que estoy en el sitio correcto. Yo estaba haciendo memoria y creo que tenemos una historia similar, porque cuando yo estudié ingeniería civil, había solo un curso de ingeniería ambiental, pero no había nada de sostenibilidad. Hice la maestría, también no había ningún elemento de sostenibilidad, lo mismo un curso de ingeniería ambiental. Y creo que la vida nos ha ido poniendo esas personas y esas iniciativas y uno tiene que tener el convencimiento, ¿no es cierto? Y el propósito. Sí. Y entiendo que estudiaste arquitectura, pero ¿cuáles fueron los primeros pasos en el tema de sostenibilidad? ¿Qué cursos? Y también para que nuestra comunidad entienda, ok, yo quiero y tengo el incentivo de ser sostenible y quiero ser un profesional que tenga conocimiento, y sí, en la universidad no me dieron nada. ¿Qué les podemos sugerir? ¿Cuáles pueden ser esos pasos basados en tu experiencia? Bueno, ahora ya creo que la oferta académica aquí en Ecuador ha cambiado muchísimo. Ahorita todas las universidades están ya enfocándose en el tema de construcción sostenible o de diseño ambiental, que eso ya es un paso gigante. En la época en la que yo estudié, obviamente estaba todo hacia temas de diseño arquitectónico, cómo resolver las necesidades humanas a través de la arquitectura, pero no se topaba bajo ningún punto dónde estaba esa intersección con la naturaleza. Y bueno, a raíz tuve que acompañar a mi esposo a hacer su maestría en España, y ahí un poco encontré esta maestría de eficiencia energética. En ese momento, no sé, en el 2001, qué horror decir esto, en el 2001 había ya, España estaba empezando con el sistema LEED, que era ya
un inicio de un sistema de certificación ambiental. Al mismo tiempo estaba surgiendo LEED con el USGBC, la primera versión del LEED que salió me parece que en el año 2000. Entonces estaba empezando este movimiento a nivel mundial, un poco de normalizar y de dejar ciertos parámetros que permitan enfocarse en esos objetivos ambientales y tener ese reconocimiento de una tercera parte. Y esa maestría un poco me abrió también los ojos a que no es solo el tema del entorno y la naturaleza, sino efectivamente cómo trabajamos con la arquitectura para lograr que ese impacto sea menor a lo largo de todo el proceso, ¿no es cierto? Pensando en el tema de los materiales, los sistemas constructivos con los que decidimos construir. ¿Cómo diseñamos un espacio? El optimizar áreas, ¿no? Siempre tenemos esta idea de resolver los espacios muy grandes y amplios, etcétera. Un poco entender que toda esa amplitud a la final tiene un consumo de energía. Entonces, un tema más de empezar a ser eficientes con el uso de recursos. Y a raíz de eso coincidió que el año anterior había aplicado una beca Fulbright, específicamente a un proyecto, a una maestría de sostenibilidad, eficiencia energética y diseño bioclimático, que era como el paso lógico a dar con esta inquietud que tenía yo. Y esta maestría estaba dada específicamente en Arizona State University en Tempe, en Phoenix. Y apliqué a ese programa. No me pregunten por qué error no terminé en ese programa, sino en una maestría de diseño arquitectónico. El primer semestre casi me pegó un tiro porque era como volver a lo mismo que había visto en la universidad. Y a primer semestre ya de la maestría tuve que acercarme a un panel de profesores y del decano de la universidad a decirles que por algún error me habían puesto en el sitio equivocado. Y yo tenía que estar en la otra maestría. Y me pasaron después a esta otra maestría, después de demostrar que sabía temas de eficiencia energética, porque esa maestría estaba más enfocada a temas de ingeniería. Terminé en ese máster, éramos 20 alumnos, de los cuales 18 eran de la India, un americano y yo. No había nadie más, ningún latinoamericano interesado, o por lo menos en ese proyecto, en ese programa, digamos, en ese entonces. Y a través de ese programa de estudios, que era súper riguroso en la parte técnica, era casi como estudiar una ciencia. Sin embargo, creo que con el background de arquitectura me permitió tener una comprensión mucho mayor de cuál es el impacto del entorno construido y cómo la arquitectura juega un rol fundamental. Entonces ya no quedarse solo en la parte, ok, asesoro a algún arquitecto o proyectista sobre cómo mejorar el proyecto, sino que de partida ya puedo elaborar proyectos que cumplen con todos estos criterios, incluso desde la parte técnica. Entonces eso creo que me permitió tener esta visión bastante amplia, o sea, no tengo reparo en meterme desde temas de sistemas de energéticos, de iluminación, aire acondicionado, a irme hasta temas de diseño arquitectónico y de interiores. Y creo que esa es la ventaja de el prepararse en distintas áreas que te permitan entender y comprender cómo están todas estas entrelazadas. A la final, todo confluye en un mismo punto. Todo tiene esta conexión de decisiones que yo puedo tomar en el diseño interior y arquitectónico e impactan en el consumo energético, porque tal vez impactan en el tema de la climatización o el tipo de iluminación que estoy proponiendo. Entonces, creo que es bueno la curiosidad, un poco hacerle caso y llevar a comprensión o tratar de entender cuáles son todas estas interrelaciones que existen en nuestro... digamos, en el desarrollo de proyectos para construcción. Súper interesante y además la sostenibilidad es colaborativa y la sostenibilidad es multidisciplinaria. Entonces, tú has ido enfocando en elementos ajenos tal vez a lo original que fue la arquitectura, pero en tu día a día también tienes que interactuar con ingenieros, con el propio dueño, con el municipio, y si no generamos un tema colaborativo y desde el comienzo, es muy difícil que ese proyecto sostenible se lo pueda generar de una manera óptima, ¿no? Pero qué interesante que la sostenibilidad nos obliga a colaborar. Totalmente. Hablando de tus inicios y de tu esposo, entiendo que son socios. ¿Cómo es la colaboración? ¿Qué
¿Qué tan convencido él está? Yo creo que está bien convencido de la sostenibilidad, pero coméntanos un poco de tu estudio, que es un tema interesante. Bueno, él está totalmente convencido porque ya no sé si por simplemente no luchar contra la oficina y la casa, o creo que es por convencimiento personal también. Él era abogado de profesión, nada que ver con el tema de construcción ni mucho menos. Sí se enfocó mucho en temas de desarrollo sostenible, pero desde un punto de generación de proyectos, más de un tema como de desarrollo global, no específicamente en el tema de construcción sostenible. Pero fue a raíz de distintos procesos que hicimos con la mutualista, por ejemplo, con la creación del sistema del SEA, del sistema de certificación de edificios ambientales, o otros procesos que a la final un poco vio que por ahí era un sitio donde había que impulsar mucho los esfuerzos. Por mi parte, yo estaba totalmente metida en la parte técnica, no tenía cómo hacer un manejo ya más de empresa, y entonces ahí tomamos la decisión, decidió dejar las leyes y formamos juntos la oficina desde un inicio, pero él no participaba activamente, pero ya desde el 2012 formó parte al 100% de nuestra empresa, un poco liderando el tema también de búsqueda de proyectos, viendo por dónde habían cosas que se podían hacer con esta misma forma de pensar. Claro. A raíz de eso salieron cosas como consultorías justamente sobre diseño bioclimático para distintas regiones climáticas en el Ecuador, para lo que era en un momento, no sé si se acuerdan, las ciudades del milenio, los desarrollos que tenían un desarrollo realmente nefasto para los distintos climas, porque emplazaban la misma casa en distintos pisos climáticos. Y un poco a través de entender eso fuimos golpeando puertas hasta poder desarrollar proyectos como una guía bioclimática que estaba diferenciada por pisos climáticos para desarrollar unidades que funcionen bien de acuerdo al clima y no requieran temas de climatización ni nada y permitan condiciones óptimas para los ocupantes. Entonces creo que ha sido un proceso de aprendizaje también para los dos, el saber cómo trabajar juntos y no tropezarnos. Por suerte somos en áreas completamente distintas. Yo me enfoco en lo mío que me gusta, la parte técnica de diseño, etcétera, y él está en toda la parte administrativa de búsqueda de procesos, etcétera. Un poco la oveja negra, porque la familia Solines todos son abogados y creo que todos ejercen leyes, pero bueno, uno tiene que buscar su pasión y lo que le inspira. Y qué bueno que por ahí le diste un coscacho, le dijiste por aquí es el camino. Qué interesante, ¿no? La integración de una oficina y una pareja, y que la pareja se respete, la pareja sepa dónde puede generar el máximo efecto, es súper interesante. Cuéntanos, Vero, ¿cómo fue tu primer cliente con el tema de sostenibilidad? Y sobre todo lo que quisiéramos escuchar es ¿cuáles fueron las trabas y cómo lograste convencer a ese cliente que realmente su proyecto debería ser sostenible? Bueno, el primer proyecto realmente que empezamos el tema de sostenibilidad fue justamente el sistema de edificios ambientales, el SEA, el sistema de evaluación ambiental de edificios, con la mutualista Pichincha. Y yo estaba trabajando con ellos en un diseño de un proyecto de vivienda de bajo costo, vivienda social, que venía ya con todos estos criterios de arquitectura sustentable. Fue un proyecto que lo desarrollamos también con el Stardust Center, que es un centro de investigación de vivienda de la Universidad de Arizona. Entonces yo vine con ese proyecto en mente. La mutualista estaba también con este tema de generar un proyecto interesante en Múlalo, y un poco dijimos, ok, permítanos elaborar el diseño del proyecto para que sea un proyecto ambientalmente responsable, considerando que justamente la mayor área de desarrollo inmobiliario en Ecuador es la vivienda de bajo costo. Correcto. Entonces era una iniciativa importante el generar vivienda de bajo costo que no simplemente satisfaga la necesidad de una familia de tener una casa, sino que esa casa permita que tengan las mejores condiciones de confort, como un espacio para el que pueden realmente vivir y desarrollarse como familia. Y ese fue el primer proyecto. Fue un poquito complejo, por muchas trabas gubernamentales en ese momento. Yo la verdad me despeché del tema de vivienda social y fue el único intento que hice en vivienda social, pero a raíz de eso surgió el SEA justamente como, ok, traslademos esto no solo a un proyecto piloto, trasladémoslo a algo que permita que muchos otros profesionales, proyectistas, desarrolladores puedan hacer proyectos que cumplan con estos criterios ambientales.
Y ahí, bueno, fue un proceso con ellos, estaban convencidos del sistema, realmente el apoyo de la mutualista Pichincha para ese desarrollo fue muy importante, el que crean justamente que también era su rol el poder impulsar un sistema de este tipo que les permita a ellos orientar créditos de forma adecuada a proyectos que merecían esto por condiciones ambientales. Entonces, fue mi primer cliente en el tema de sostenibilidad, fueron ellos partiendo del tema de vivienda social, y de ahí, bueno, surgió el tema del aeropuerto de Galápagos, también mi primer cliente en el punto de vista también de certificación, de diseño ambiental, y ellos no necesitaban convencimiento. O sea, un aeropuerto construido en las Galápagos tenía ya nació con la encomienda de ser un proyecto sostenible. Claro. Y lograr, obviamente, los más altos estándares. En eso vino el tema de la certificación LEED. Ok, ¿cómo hacemos que este proyecto sea validado? Que no seamos nosotros como país, como gobierno, diciendo este proyecto sostenible, sino ¿en qué año fue esto? Empezamos ese proyecto en el 2012. Ya. El proyecto... O sea, en esa época, expertos LEED o auditores LEED no habían en el Ecuador, ¿o sí? Yo ya estaba como LEED IP desde el 2008, pero por mi tema personal. O sea, de hecho, el tema del SEA surgió también del análisis de LEED y de BREEAM. Entonces, yo me preparé como profesional acreditado en los dos sistemas de certificación. Eso me permitió tener las herramientas para crear el SEA basándome en los sistemas internacionales. Y entonces sí tenía yo ya experiencia en LEED, no con un proyecto certificado acá. Y ese ya era como el reto. Esa era la versión, me parece, la versión 2 de LEED. Ya estaba un poquito más avanzado. Creo que en el 2009-10 había salido la versión 3, pero todavía no estaba aplicándose, digamos, en América Latina. Creo que uno podía registrarse como LEED 2, había un tiempo y sí, entonces había como el deadline para ese proceso. El aeropuerto estaba justamente registrado dentro de ese periodo para estar en la versión 2. Y bueno, fue un proceso de aprendizaje grande, no solo para mí, sino para todo el equipo de desarrollo de un proyecto, porque desde el punto de vista de construcción, el tema de cómo trabajamos con materiales, estando en una isla que está a miles de kilómetros de continente, cómo traemos materiales de acá, esa huella, cómo la contenemos, cómo nos aseguramos que efectivamente el impacto sea el menor en todos los recursos posibles. Y entonces fue un proceso complejo. La certificación de ese aeropuerto sí fue un proceso arduo para todos, para el propietario también, en cuanto a costos, o sea, desde temas de cambiar las ingenierías porque decidimos hacer la estructura con tubos de perforación petrolera recuperados del oriente. Entonces sí, traslademos ese material. Igual teníamos que trasladar material estructural de continente. Traslademos material que ya ha cumplido una vida útil. Entonces ahí ya, por ejemplo, teníamos el primer punto de reducción de huella de carbono. Luego trabajamos con materiales locales, sistemas modulares que permitan también una construcción súper limpia, a que no generen nada de daño, digamos, ambiental. El mismo diseño del terminal que fue ejecutado, me parece que entre el 2007 y 2009 por un consorcio de arquitectos de Argentina, de Uruguay, de distintos países, creo que también, no me acuerdo si alguna firma ecuatoriana. Ellos hicieron el diseño del aeropuerto como tal para optimizar el tema de ventilación, climatización. Yo entré ya para ver justamente el tema de materialidad, cómo trabajábamos con el tema de ventilación, cómo poníamos los sistemas de iluminación más eficientes, que creo que eran como factores adicionales para poder optimizar ese diseño que estaba planteado. Y entonces fue un proceso súper bueno, duró largo. El aeropuerto se certificó recién en el 2015 cuando estuvo en marcha. Y ahí te diría que la parte más dura fue el desarmar el aeropuerto anterior, porque no sé si se acuerdan, Baltra tenía un aeropuerto, pero que estaba ahí. Toda esa estructura se desarmó, se catalogó, se trató y se volvió a usar en el nuevo terminal. Entonces tuvimos 0 generación de residuos durante el proceso constructivo. Vero, bueno, la Vero no solamente es una profesional, sino también es empresaria y emprendedora. Y 2 hoteles que son súper chéveres. El uno es Carlota, el otro es Eolia. Y que creo que nacieron desde el comienzo con una perspectiva de sostenibilidad. Carlota es en el centro.
Coméntanos el proceso, el por qué y cómo les está yendo en todo el concepto sostenible en estos 2 hoteles que a mí me parece que son súper interesantes. Bueno, en el caso de Carlota, empezamos en el tema de la hotelería no por un tema de búsqueda, sino porque casi que fuimos forzados a hacerlo. La abuela de Renato, Carlota, tenía esta casa en el centro histórico en Alcázar, entre Mejía y Olmedo, una casa hermosa, francesa, republicana, de 1905. La fachada, realmente no he visto otra casa con ese tipo de ornamentación y de diseño. Y era una casa a la que le teníamos mucho cariño porque ahí vivía la abuela de Renato, era como el sitio que íbamos a visitar al centro. Y en el 2013 nos llegó un comunicado de expropiación, de la nada. Creo que en ese momento el gobierno, no me acuerdo si era 2012 o 2013, el gobierno estaba expropiando varios bienes en el centro con este afán de generar una zona de embajadas. Ah, claro. Y entonces a raíz de esto fue como, tenemos que salvar ese bien, o sea, no podemos dejar que el bien donde la abuela de Renato todavía vivía y que tenía también este valor tan importante para su familia, de repente pase a otras manos. Entonces nos planteamos un proyecto y empezó como un tema de departamentos, alguna cosa como para poder recuperar la casa, mostrar que había algún proyecto grande porque no nos permitían solo mantenerlo como vivienda unifamiliar. Y a raíz de eso nos pusimos a ver un poco el tema de la viabilidad de hacer una casa en el centro o departamentos. Y realmente el centro todavía no estaba en un punto en el que servía como un espacio para poder vender o hacer un proyecto inmobiliario. La gente todavía, bueno, ahorita tampoco, no se ha desarrollado lo que ha pasado en otras ciudades del mundo, donde los centros históricos vuelven a ser sitios habitados y vuelven a ser sitios con, digamos, mayor plusvalía, donde la gente quiere ir a vivir. Y en ese sentido vimos que la única alternativa era convertirlo en hotel. Empezamos un poco a analizar qué es lo que estaba pasando en Quito con el tema de turismo. Vimos que había ahí una ventana súper importante. En el 2016 las cifras de turismo para Quito eran muy buenas. 2014, perdón. Y entonces nos pusimos como objetivo desarrollar un hotel. Obviamente desde nuestra concepción, la preocupación era, ok, ¿cómo vamos a meter turistas o viajeros en el centro histórico, generando este tema de impacto a través del consumo de energía, de agua? ¿Cómo hacemos que este proyecto no genere una huella negativa en el entorno, sino que permita visibilizar otras estrategias que podrían ser como un hito para un desarrollo sostenible del centro histórico? Y decidimos, obviamente, que nuevamente esto no tenía que ser simplemente nosotros diciendo que las cosas se hacían de buena forma, sino validarlas con un tercero. Y el proyecto nació de partida con una idea de certificar LEED. Fue un proyecto complicado en el sentido de que hacerlo en un espacio nuevo es retador. Hacerlo en un espacio histórico, más aún, con el tema de la imposibilidad también de mover paredes, etc. O sea, hay muchas restricciones por todo lado. Áreas históricas y por el otro lado el tema ambiental. Pero la verdad, la recuperación de un edificio en uso es la primera estrategia realmente sustentable. Correcto. Es el tema de recuperemos un edificio que está en uso para no tener ese impacto de huella en generación de carbono a través de la extracción y procesamiento de nuevos materiales. Correcto. Y entonces nos enfocamos en un proceso súper fuerte de recuperar todo lo que había dentro, desde los pisos, los paneles existentes. Se recuperó absolutamente todo el material, puertas y ventanas originales, lo que ya no servía de piso, por ejemplo, luego se lo reutilizó como revestimiento de pared. O sea, hicimos un proceso completo en la parte de materiales. Y de ahí venía el tema también de cómo damos el mayor confort buscando esa eficiencia mayor, el diseño de iluminación, cómo buscamos obviamente un tema de iluminación LED con los mejores sistemas y equipos posibles que permita reducir el consumo. Y nos pusimos de meta generar energía limpia en sitio. Un poco complejo, en un terreno de a duras penas 600 metros cuadrados, rodeado por todos los lados de construcciones, pero nos dimos la manera de integrarlo a la arquitectura a través de paneles fotovoltaicos translúcidos que no nos bloqueen la luz. En fin de cuentas, el proyecto cumplió con todos estos parámetros. Se certificó LEED Gold en el 2019. Fue obviamente súper importante para nosotros llegar a ese hito a través de todas las estrategias que estábamos implementando.
Y es un proyecto que realmente le tenemos mucho amor porque nos permitió probar todas estas iniciativas, desde el tema de mobiliario, que uno como arquitecto y proyectista tal vez rara vez uno logra meterse también en qué es lo que se usa para amoblar un espacio. Aquí teníamos nosotros el control al 100%, entonces desde la CINVA que se puso, que tenía fichas de declaración ambiental, de madera certificada, sin VOCs, hasta los papeles tapices que eran también de papel reciclado, todo fue un proceso integral. Entonces creo que el resultado, digamos, nos dejó a todos súper satisfechos. Y nada, fue un proceso lindísimo, obviamente con las dificultades del caso. El 2017 claro. Empezó a tener un bajón, digamos, en el tema del turismo, que esperaban recuperarse al 2019. 2019 vino el tema de la crisis social, 2020 vino la pandemia, entonces han sido unos años complejos que no han permitido que el hotel tenga una ocupación como la que estaban esperando. Entonces tampoco hemos tenido resultados reales sobre el tema de una reducción de consumo en energía, agua, etcétera. Claro. Pero como punto de partida, todos los sistemas han funcionado con sus complejidades, obviamente. Claro. El tema de mantenimiento, el tema de encontrar técnicos que puedan ayudar en el proceso a mantener los sistemas, por ejemplo, como el de tratamiento de agua, que fue el que se nos hizo más complejo por estar en un área súper reducida. Pero fue una buena prueba de todo lo que se podía hacer. Y fue un punto de partida para lo que hicimos luego en Marianita con el Hotel Eolia. Y las tres patas de la sostenibilidad, que es lo ambiental, la persona y lo económico. ¿Qué dicen la gente que va a tus hoteles? Y después obviamente nos vas a contar un tema de Eolia, pero ¿tú ves que es un plus que quien se queda en un hotel sostenible, en donde en principio no solamente tiene estrategias que le hacen más eficiente, pero tal vez tiene estrategias que le hacen más saludable? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Te diría que sí hay interés. De hecho, muchos en el 2016 que se abrió el hotel, 2017, la mayoría de huéspedes que se interesaban y bloqueaban el hotel eran huéspedes que habían encontrado porque estaban buscando en Ciudad de Ecuador un sitio responsable para quedarse. Y les llamaba mucho la atención el tema de que sea también un hotel de diseño. Carlota es miembro de Design Hotels, que es una digamos una membresía de hoteles de diseño a nivel mundial, de propietarios privados, hoteles pequeñitos, muy enfocados en el tema de diseño. Uh-huh. Y en ese grupo de hoteles de Design Hotels, Carlota marcaba también un hito especial porque era el primer hotel de Design Hotels con certificación, con temas ambientales. Entonces sí hubo mucha acogida y hasta ahorita de hecho hay mucha gente que viene al hotel porque busca reducir ese impacto. O sea, mucha gente ahorita ya está consciente y lo que buscan es qué hotel me va a permitir a mí tener una menor huella durante mi viaje. Claro. Ya sabemos que el turismo tiene un impacto súper grande. Claro. No sé, la construcción el 39%, bueno, el turismo ahorita es el 12% y se prevé que para el 2025 el 25% de las emisiones y del deterioro ambiental va a venir específicamente por el segmento de turismo. Pensemos en aviones, botes, claro. El uso de agua, solo el tema de cambio de suelo, erosión, degradación de sistemas y de ecosistemas por el tema de la expansión de hoteles y áreas turísticas donde antes habían reservas naturales. Entonces es un tema importante a mirar. Y justamente creo que hay mucha más gente que está consciente de que cada vez que viaja está generando un impacto. ¿Cómo claro. pueden reducirlo? No vas a dejar de viajar, es parte de la vida, es parte de lo que nos hace también un poco apreciar todos estos Correcto. Tesoros que tenemos para conocer a nivel mundial. Pero si no puedo reducir mi huella a través del transporte, tal vez lo hago en los sitios donde me quedo. Claro. Eso es como... No, y en la hotelería no solamente el recurso que se utiliza para crear la edificación, sino el desgaste que tiene un hotel. Exacto. Y entonces, si yo en mi casa cambio, no sé, mis almohadas cada, no me maten si digo 5 años, capaz con los ácaros debería ser menos, pero un hotel es mucho menos. Entonces, la utilización de recursos sí. operativos es extremadamente sí. fuerte. Pero qué bueno que haya una conciencia de un turismo ecológico, pero de ecológico que aprecian también el detalle, que aprecian estar en un centro histórico. O sea, es algo interesante. Cuéntanos ahora de Eolia. Bueno, Eolia también surgió porque, todos estos 2 proyectos han nacido de sitios donde nosotros teníamos un especial apego sentimental.
En el caso de Eolia, en Santa Marianita, surge porque hace 20 años adquirimos una propiedad ahí con esta idea de tener una casa al pie de la playa donde podamos ver a nuestros hijos crecer. Y al principio nos llegábamos en carpa con, no sé, mi último hijo de meses de nacido, y fue un proceso en el que vivimos de ese terreno capaz hasta el 2010, con los niños creciendo, y pasamos de una carpa a una cabañita de caña sin baños, luego a mejorarlo con una letrina seca. Es como que un proceso de vivirle a un espacio durante tanto tiempo y teniendo tantas memorias. Y teníamos siempre en mente desarrollar algo ahí. No sabíamos qué. Sabíamos que era un espacio en el que queríamos nosotros vivir o permanecer ahí por vida. Y ahí surgió, a raíz del tema de Carlota, en el 2020 empezamos a plantearnos, justo con el tema de la pandemia, eso nos sirvió también. Nos fuimos a vivir a Santa Marianita por periodos largos. Claro. Encerrados, dijimos mejor encerrados en la playa. Claro. Los niños aprovechaban el mar, iban a clases virtuales, cerraron la computadora y se iban a surfear. Era una cosa, una vida maravillosa. Una vida paradisiaca dentro de la complicación de la pandemia. Y entonces decidimos que era momento de hacer un proyecto. Y lo más sensato en ese momento era hacer un proyecto de hotel que nos permita vincularle también a Carlota y seguir un poco con esta experiencia de turismo más responsable. Y bueno, ahí tuvimos otros retos. Es otro entorno, es otro enfoque. Obviamente estamos hablando de un entorno natural, una zona de playa en la costa del Pacífico que no ha sido todavía desarrollada como muchos otros puntos de Manabí, con ciertas condiciones. Es decir, estamos entre una zona montañosa, de la travesía del bosque seco, y justo estamos en la bajada de esa loma, digamos, de bosque seco hacia el Océano Pacífico. Entonces, el terreno está atravesado por varias cuencas hidrográficas que a la final lo que hacen es servir de estos corredores de tránsito de especies nativas. Ya. No solo pájaros, sino también reptiles, etc. Entonces, ahí, por ejemplo, ya el tema era cómo desarrollamos algo aquí sin estorbar en el entorno. Y un poco se dio a la inversa el proceso. No es el tema de qué puedo construir en este sitio, tal vez con las normativas locales, sino este es el sitio, estos son los valores ecológicos existentes, aquí están los cauces, aquí hay vida nativa. ¿Cuáles son las zonas que el terreno tiene disponibles sin vida, ya sea flora o fauna, para poder desarrollar? Y eso fue lo que nos dio la pauta de qué tan grande podía ser el proyecto. De acuerdo. Podría haber sido mucho más grande, ¿no? Podría haber sido mucho más grande. Es un terreno de 5,000 metros y tenemos a duras penas 8 habitaciones. Claro. Es muy pequeño porque buscamos justamente que la huella sea lo más reducida posible. Hicimos en el proceso un análisis completo de todos los árboles que habían en sitio, por dónde pasaba la vida silvestre y un poco esas áreas, digamos, donde no habían árboles o arbustos que superaban cierta dimensión. Ahí fue donde se podían emplazar estas huellas. Entonces el hotel realmente terminó siendo un espacio principal cerca de la vía para no tener interferencia con todo este ecosistema terrestre y marino, y pocas unidades, 4, que están como regadas en distintos puntos donde la topografía y el suelo y el ecosistema permitía algo de intervención. Entonces, a la larga se preservó el 100% del espacio natural existente. Ahorita, de hecho, tenemos no sé cuántas especies de pájaros, tenemos iguanas, hay todo tipo de reptiles. Es una cosa alucinante. Es como estar en medio de la selva al pie del mar. Es un encañonado lindísimo. Oye, no tenía idea de la concepción y el porqué. Y hablando un poco de comunicar y educar, ¿cómo educas? ¿Cómo comunicas a quienes están en Carlota o están en Eolia todos estos conceptos, el porqué del hotel, el porqué del desplazamiento, el porqué reducir la huella, etcétera, etcétera? ¿Hay eso en el hotel o...? Sí, tenemos esa información. Carlota, por ejemplo, hay unos códigos QR en cada habitación donde los huéspedes pueden ver información exacta de la habitación, desde el papel tapiz hasta el piso, hasta las almohadas y los plumones que son de alpaca, cosas simples de decisiones que tomamos, que, no sé, decidir de qué es una almohada, que no sea de plumas por el impacto ambiental, pero que tampoco sea artificial por el tema de respiración de los mismos textiles. Entonces, decisiones pequeñas, está todo detallado ahí. Obviamente no sé quién se dé el trabajo
realmente de bajar esa información y verla toda, pero está ahí disponible. Y sí hacemos eventos y campañas en las que comunicamos a través de redes. Sé que en Instagram hay mucha información que comparten sobre las estrategias y los sistemas. No, qué interesante, súper chévere. Mi esposa fue a Eolia hace unos meses, me dijo que pasó fenomenal. Pero con el contexto que estamos hablando y todas las estrategias y cómo se enmarcó, yo creo que eso genera un impacto mucho más interesante en el porqué y lo que ustedes han logrado tan importante. Y bueno, ojalá haya un tercer hotel, ¿o no? No sé. Ahorita estamos enfocados en sacar estos proyectos adelante. En el caso de Eolia, para nosotros, como te decía, era súper importante el sentar un precedente. Es una zona que ahorita se está desarrollando y está como... es el momento en el que podemos poner un ejemplo de cómo hacer las cosas de manera correcta y evitar que esto se desarrolle como muchas zonas de la costa con altos impactos ambientales. Pero en el tema y contexto global, ¿no es cierto? 2030 está a la vuelta de la esquina, 2050 con todos los compromisos de las diferentes COP que nació en París. ¿Cómo le ves al Ecuador? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué hemos logrado? ¿Y qué tenemos que hacer para estar embarcados y lograr esa gran meta mundial? Bueno, viéndole desde un punto de vista positivo, Ecuador tiene muchísimo que ofrecer y tiene todas las posibilidades de posicionarse muy bien. Pensemos, no sé, en nuestra red de energía. 100% hidroeléctrica, nosotros no tenemos quema de carbono, no tenemos ninguna otra fuente de energía que esté generando más emisiones, entonces tenemos todas las posibilidades para hacer una transición aún más limpia. No sé, pensemos en toda la radiación que nosotros recibimos el año entero. O sea, pocos países en el mundo, porque hay muchos países en la banda tropical, pero que tienen otras condiciones climáticas, de nubosidad, de lluvia, etcétera, que no le permiten aprovechar al 100% la energía solar. Pero nosotros estamos en condiciones infinitamente favorables. Entonces, el pensar, por ejemplo, en que se puedan dar procesos públicos y privados para hacer una transición aún más limpia, de generar sistemas y campos de generación de energía limpia, solar, eólica, o sea, realmente tendríamos toda la capacidad de explotar eso al 100% y convertirnos no solo en un país que puede generar energía limpia al 100% para sí mismo, sino tener eso también como una fuente de ingreso. Uruguay, por ejemplo, teniendo condiciones inferiores a las que nosotros tenemos, es un país que ha logrado ser carbono neutro, simplemente con producción de energía limpia a través de hidroeléctricas, solares, eólicas, etcétera, que suplantan, digamos, en el caso del cambio climático. Ahorita estamos viendo momentos de sequía que permiten que, digamos, no permiten que nuestra red hidroeléctrica nos pueda abastecer a las demandas del país. Si es que hubiéramos tenido ya unos campos de generación de energía fotovoltaica o eólica adecuados, simplemente pasábamos de un sistema a otro sin tener complicaciones, sin tener que estar generando perjuicios ni pérdidas millonarias a distintos sectores. Eso es lo que hace Uruguay. Tienen un sistema de producción de energía dividido en varias estrategias sostenibles, me parece que incluso biogás, que a la final lo que hacen es permitirle al país que siempre tenga cubierta su demanda de energía, y son los principales vendedores de energía, creo que para Argentina, venden energía a Brasil, a Paraguay. Entonces, claro, nosotros tenemos todas las condiciones para hacer esto. Creo que lo que nos falta del lado nuestro es este tema de voluntad política. Creo que el tema de político justamente nos juega en contra. Este tema de inestabilidad, un poco de que cada gobierno no está viendo los objetivos a largo plazo como país, sino los objetivos de su periodo, y lo ven como un tema de una carrera política. Entonces, a la final, creo que si es que nosotros como ciudadanos empezamos a exigir que las autoridades a todo nivel se enfoquen en los problemas del país, buscando soluciones a largo plazo, y también obviamente colaborando desde la empresa privada, tenemos todas las condiciones para en el 2025 también ser un país carbono neutro. ¿Por qué no? O sea, lo podríamos hacer. Es un tema de voluntad. Y en ese sentido también creo que hay ahorita muchas empresas, no sé, hace 20 años, como conversábamos, tal vez el tema de sostenibilidad era algo que ni se hablaba. Hace 5 años tal vez empezó a ser moda. Ahorita ya no es moda. Ahorita ya hay muchas empresas y
varios actores del sector privado que están convencidos que esta es la única forma de hacer las cosas. Y muchos están viendo justamente cómo su infraestructura construida, que a la larga todos necesitan espacios construidos para llevar a cabo sus actividades económicas, no sé, desde una fábrica hasta un edificio de oficinas. Toda actividad humana necesita un entorno construido. Y entonces empezaron muchos a darse cuenta que los espacios que tienen, a la final, no solo que generan un impacto, sino que probablemente también les están generando gastos que podrían empezar a reducirse y a optimizarse si empiezan a implementar otro tipo de estrategias. Entonces creo que eso también nos está llevando a subir la vara de algún modo, ¿no? De cuáles son los parámetros con los que yo necesito que los edificios estén funcionando. También lo que nos ha pasado justamente con el tema de la crisis energética ahorita es también darse cuenta que no es solo un tema de que ahorre y compromiso ambiental, de que yo quiero tener una menor huella, sino que si es que no empiezo a tener edificios más eficientes, que usen menos energía en sus procesos, a la larga tal vez la red pública no me va a permitir abastecer y voy a tener pérdidas millonarias si es que tengo varios momentos del año donde simplemente no puedo operar. Entonces el tema de tener edificios más eficientes nos va a permitir a todos como ciudadanos reducir nuestro consumo, poner menos presión en la red pública para que no volvamos a estar en situaciones como las que nos vimos este año. Eso compaginado con un tema de una política pública para generación de energía nos pondría en otro nivel. Pero no solamente es la infraestructura de las empresas y las industrias, sino sus productos y sus servicios. ¿Cómo notas tú en temas de generación de productos más verdes, con mayor conciencia, con un aspecto de análisis de su ciclo de vida, tal vez pensando que tiene un proceso de reutilización a futuro? ¿Cómo le ves? En eso creo que tenemos bastante camino por andar. La cosa muy positiva es que también se ha recorrido algo en un periodo de tiempo corto. Hace 6 años, 8 años, era imposible tener documentación ambiental de cualquier proveedor local, simplemente porque o no tenían prácticas, o si tenían prácticas, porque lo habían hecho tal vez por un tema de creencia personal o empresarial, no lo tenían documentado. Ahora ya todas estas empresas se han dado cuenta que la única manera de diferenciarse realmente y demostrar cualquier esfuerzo que están haciendo es a través de procesos en los que puedan validarse con terceros. Entonces, muchas están optando ya por certificaciones ISO ambientales o certificaciones de tercera parte que permitan hacer un proceso de seguimiento y trazabilidad de la extracción de materia prima, etc. Entonces, ahora hay mucha más información de productos. He visto también muchos más productos enfocados justamente a un tema de eficiencia. Entonces hay ahora sistemas constructivos, modulares, aislantes, sistemas de generación, que antes tal vez no lo veíamos tanto, pero hay mucho desarrollo local que está ofreciendo un sinnúmero de herramientas nuevas para la construcción, que creo que es algo súper valioso, ¿no? El no tener que depender de productos que yo tenga que importar, sino generar productos locales con esta conciencia que también tengan esta trazabilidad, que yo pueda ver cuáles son los procesos limpios, productos que nos permitan ser más eficientes y sobre todo hacer uso de recursos locales. Eso creo que es súper importante. El tema de importar materiales y productos que de algún modo se volvió la forma más fácil de hacer las cosas porque habían cosas que no teníamos desarrollado aquí, eso a la larga tiene un impacto ambiental horroroso, claro, porque inmenso. Todo el traslado de ese producto, aparte de que no sabemos cómo están extrayendo estos productos en la India, la China, donde sea que se estén elaborando. Entonces creo que la ventaja de tener una industria robusta de materiales y de productos locales es algo muy positivo, porque nos permite tener ese control, esa capacidad de tomar decisiones acertadas, informadas, que es lo más importante. No, y sobre todo, otro problema que hay aquí en todo el mundo es el famoso greenwash, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que combatir. Y es responsabilidad de los gremios, de los profesionales, de la industria, los empresarios. No quisiera meter el tema político, pero que realmente, y por eso es tan importante, las certificaciones, fuese cual fuese la certificación, para yo poder probar y decir, si mi material cumple esto y te garantizo que tiene una huella, un impacto de huella mínima, etcétera, etcétera. Entonces, importante las certificaciones, y no sé si quieres comentarnos algo muy rápido sobre
este tema y sobre todo combatir el greenwash, que creo que es una práctica compleja, ¿no? Sí, sí, totalmente. El tema de las certificaciones, ya sea certificación de edificios o certificación de materiales o de procesos, todas tienen el mismo objetivo. Y es que a la larga cualquier persona, cualquier empresa puede decir que su producto o que su proceso o que su edificio es ambientalmente responsable y usar eso como una estrategia de venta para incrementar precio o para tratar de ganarse un mayor segmento de mercado. Pero a la final el consumidor no tiene manera de saber si es que eso es así. Yo puedo estar comprando un producto pensando que es ambientalmente bueno y de repente resulta que no hubo transparencia. Y esa es justamente la ventaja de los sistemas de certificación, cualquiera que fuere. Obviamente hay unos mejores que otros, correcto, pero el tema de los sistemas de certificación le permite al consumidor final, al cliente, en este caso, no sé, dependiendo la escala de proceso, tener esa información verificada. Es decir, ya no soy yo vendiendo mi hotel como que es sustentable, sino es, en este caso, el USGBC, un ente no gubernamental, que está verificando que esa información es real y veraz, que ha pasado por una serie de procesos y de documentación formal para que pueda realmente ser medido todo su impacto. Entonces eso a la final te da tranquilidad como usuario y como comprador de, ok, sí, esto está cumpliendo, a la final eso es real. Y esto es súper importante porque al final si nuestro objetivo como sociedad es generar un menor impacto ambiental a lo largo de todos nuestros procesos, necesitamos tener información real y transparente. Nunca vamos a llegar a unos objetivos de sostenibilidad si es que estoy usando productos que a la final no están cumpliendo con esos objetivos. Correcto. Entonces, creo que los sistemas de certificación nos permiten eso. Sí, son procesos complejos, son largos, son demandantes, pero a la larga también lo que hacen es incentivar a este cambio y a las mejores prácticas. Entonces, un constructor que adopte, digamos, de que busque un tema de una certificación a través de los procesos más complejos, desde el punto de vista de diseño, de fiscalización, de seguimiento, de procesos constructivos, de buenas prácticas ambientales, va a haberse volcado a tener que pasar por un proceso de aprendizaje complejo. Pero ese proceso de aprendizaje va a hacer que sus procesos sean mejores. Y se quedan, además. Exacto. Cada vez es más fácil, más automático. Exactamente. En un proceso ya lo aprendió, y a los siguientes los va a poder implementar sin problema. Va a mejorar su propio proceso y va a generar mejoras también en toda su cadena. Entonces, a la larga creo que son procesos que nos llevan a ser mejores, sea cual sea el punto en el que estamos, ¿no? Si es que es un tema de generación de materiales, construcción, etcétera, al final nos llevan a buscar ser mejores en lo que estamos haciendo, porque hay esa transparencia, hay ese, en inglés sería el accountability. Al final estoy siendo responsable de lo que estoy diciendo. Y entonces creo que ese es justamente el tema más importante. Es también lo que buscan, no sé, certificaciones como la del sistema B, de triple impacto. O sea, lo que hace es que, no sé, un productor de té tenga ese conocimiento de que a la final está siendo auditado en todo sentido. Entonces, que su materia prima sale también de las mejores fuentes, sin explotar al trabajador, con los mejores procesos ambientales, con una gobernanza limpia que permite que todos sus trabajadores sean también parte accionarios de la empresa, que todos se beneficien de ese crecimiento económico. Entonces, al final, esto poniendo ejemplo solo un tema de una fabricación de producto, pero todas las certificaciones buscan eso. Y creo que por eso es importante que las impulsemos y que si es que a la final como gobierno, como entidades privadas, se trata de dar beneficios, sean beneficios que vayan atados a esta transparencia. Eso es fundamental. No, qué interesante, Vero. Gracias. Aquí nos podríamos quedar conversando horas de horas. ¿Qué mensaje quieres mandar a nuestro público? Y un mensaje positivo, obviamente. Un mensaje positivo que creo que esto es un proceso de aprendizaje y nunca va a terminar. Los sistemas siempre siguen mejorando, siempre hay innovación. Entonces, un poco a que siempre tengan despierta ese tema de curiosidad para ver qué más hay, cómo podemos seguir mejorando en nuestros procesos, cómo podemos reducir nuestro impacto, no solo a nivel empresarial o profesional, sino también nuestra forma de vida en cada una de nuestras casas, cómo podemos
tener un menor impacto, entendiendo que cada acción que tomamos a la larga tiene una cola, ¿no? Desde la decisión de tomar el auto o caminar, o la decisión en la que qué equipos voy a poner, qué materiales voy a comprar para decorar mi casa. Pensar que no se trata tampoco de moda ni de tener temas que voy a renovar porque estoy de acuerdo con el mercado, entonces cada estación tengo que cambiar mi decoración de la casa o mi vestimenta. Cómo nos movemos hacia un proceso en el que sepamos que tal vez tenemos una vestimenta que puede ser atemporal, que puede ser no estacional, muebles que están pensados más en el tema de la durabilidad, de la buena manufactura, de buenos productos versus algo que lo voy a reponer en un año. Ese creo que es una de las cosas más graves ahorita a nivel mundial, es este tema de ese consumo excesivo y el tema de que uso algo y lo boto y lo puedo reemplazar enseguida. Fast fashion, fast design, todo. Ese es uno de los problemas graves que tenemos ahorita porque no estamos validando la calidad de las cosas, sino algo fugaz como la moda o el estilo. Claro. Entonces, creo que esa es una de las principales cosas en las que cada uno de nosotros puede empezar a contribuir, si es que no desde el punto de vista de construcción y de arquitectura, sí desde nuestra forma, estilo de vida, sí. Chévere, Vero, muchas gracias. Tal vez dejar algunos aprendizajes del día de hoy. No necesariamente uno tiene que emprender el proceso de ser sostenible en la universidad. Si hay profesionales que tienen ya sus años de experiencia, hay canales por donde uno puede empezar a aprender, comprender lo que es la sostenibilidad. Hemos visto la importancia de las certificaciones, porque hay que certificar tanto materiales como edificaciones, para combatir el greenwash, para ser transparentes y sobre todo para tener trazabilidad. Hemos visto algunos ejemplos súper interesantes de edificaciones, 2 hoteles con sus concepciones particulares cada uno. Y eso es la sostenibilidad y creo que de la mano tuya, Vero, con esa expertise, porque nos has dado una clase magistral, creo que la gente que nos sigue va a tener una percepción de lo que es la sostenibilidad mucho más amplia. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Chao. Gracias.